Pues hoy el Señor, con un poco de retraso, nos regala también esta Eucaristía y Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros a lo profundo de nuestro corazón. En Él, dice San Pablo, vivimos, nos movemos y existimos, pues ninguno de nosotros está lejos de Dios. ¿Y cómo es posible que Dios esté tan cerca de nosotros y lo conozcamos tan poco? San Pablo apela a esta búsqueda. Dice, Él nos ha puesto esperando que lo busquemos, con el fin de que lo buscasen a Él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Bueno, pues esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de la verdad, está representada en la ciudad de Atenas. Atenas había dado a luz a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, y había concentrado todas las escuelas de filosofía, y en aquella época era una ciudad que no tenía ninguna importancia ni relevancia económica, pero sí intelectual. ¿Y cómo es posible, no?, que en Atenas se hubiera buscado tanto la verdad y que estuviera todo lleno de templos? Dice San Pablo que se asombró de ver tantas deidades. Pero aprovecha de ese principio de humildad. No conocemos todos los dioses y había un altar al Dios desconocido. Pues esto es un poco una radiografía de nuestra vida, ¿no? Todos tenemos que preguntarnos hasta qué punto buscamos a Dios, hasta qué punto lo conocemos. Es un camino que se identifica con el camino de la vida. ¿Para qué vivimos? Para conocer a Dios, como la verdad existencial de nuestro corazón. A mí me impresiona que Nietzsche a los 20 años tiene un poema dedicado al Dios desconocido, como despidiéndose de Él antes de continuar sin Él en la vida. Y luego declarará la muerte de Dios. Pero a los 44 años, antes de que perdiera el juicio y terminara pues, sus últimos 11 años de vida con una demencia y en un psiquiátrico cuidado por su madre o por su hermana, él volvió a escribir al Dios desconocido y escribe, en sus escritos póstumos, leemos, vuelve, dame amor, dame calor a este ser solitario, aunque vuelvas como verdugo. A mí me impresiona porque, como muchos, Nietzsche conoció a un Dios que él debía matar y todos debemos matar, un Dios verdugo. ¿Quién es ese Dios que te exige sacrificios para que no vayas al infierno? Dice el Dios de los suplicios, pero le grita y le dice, vuelve, aunque seas mi enemigo, porque te he quitado de mi vida y he muerto yo contigo. Es impresionante la verdad existencial de que el hombre sin Dios se mata a sí mismo, porque está hecho para ser amado por Dios. Por eso Él nos dejó libres y la filosofía caminó a tientas hacia esa verdad. Dios nos da una razón que es capaz de conocerlo como principio de todo, lo que existe, del ser. Pero solo Él puede atravesar la distancia que nos separa y revelarse. Y por eso San Pablo dice, a ese Dios desconocido, en este tiempo de pandemia también para todos, con humildad es esta palabra, porque conocemos poco a Dios. Lo conocemos poco. Y Él se nos ha revelado en una predicación, en una palabra, en una buena noticia que realiza lo que anuncia, que te trae una vida nueva, que te da la Pascua de Jesucristo, que te hace hijo de Dios,
que te plenifica, que te lleva hacia la felicidad, hacia la verdad de ti mismo, hacia un amor que es inalcanzable para nosotros y que se realiza poco a poco en nuestra vida y en debilidad. A Dios no lo necesitamos para que nos dé lo que le pedimos o lo que no le pedimos. Ese no es el punto, sino para amarlo. Porque Él quiere introducirnos en su vida divina, quiere hacernos partícipes de esa vida que es suya y que es eterna y que es infinita y que nuestro corazón anhela porque desea algo infinito. Por eso una de las cosas que nos separa de Dios es la imagen que tenemos de Dios. Es que Dios ha creado el sufrimiento. Epicuro dice en los Hechos de los Apóstoles que van a ser los estoicos y los epicúreos los que le dicen a Pablo, explícanos esto en el Areópago. Epicuro había dicho que si Dios realmente se ocupaba de los hombres, ¿qué pasaba con la cuestión del mal? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Y dice aquello que retoma Nietzsche, si puede y no quiere es un monstruo, y si no puede, pues entonces no es Dios. Y yo digo, ¿y si el origen del mal está en la libertad del hombre y Dios no puede quitarle la libertad al hombre? Porque si el hombre no es libre, entonces no es capaz de conocer y amar a Dios libremente, porque el amor es libre, nadie te puede obligar a amar. La cuestión del mal es una consecuencia del amor. Y Dios ha preparado un camino que no determine la búsqueda de la verdad del hombre en la cruz de Cristo. Todo el mal del hombre puede volver a ser bien, se puede transformar en amor. A mí me impresiona que este es el gran dilema, ¿no?, del hombre que no puede creer en Dios, creer que Dios te mete una moral y te hace sentirte culpable, o que Dios es aquel ser, como decía Epicurio al final, si existe no se ocupa de nosotros, porque mira mi vida. El cristiano conoce a este Dios que entra en la historia y nos da la libertad. Cuando en la tierra el hombre ha querido hacer el cielo, privándonos de la libertad para hacer el mal, aparece un totalitarismo y aparece un infierno horrible, horrible. Solo pensar, ¿no?, en aquel paraíso que quiso crear Pol Pot en Camboya, matando a 3 millones de personas, o en Rusia el comunismo, tiene tela. Donde no se podía ni pensar, donde no se podía ni escribir, donde no había libertad, porque todo estaba controlado. Por eso Dios es un Dios que se la juega y crea a un ser libre. Y sí, la raíz del mal está en la libertad del hombre, y Dios dice, merece la pena. Como nosotros decimos, merece la pena ser padres, aunque vaya misión imposible de ser padres cuando tienes tu hijo y cuando coces contra el aguijón. Pero merece la pena casarse, merece la pena tener hijos, arriesgando que nuestros hijos van a ser libres y que van a poder escupirte a la cara un día. Sí, y lo hacemos, porque decidimos amar, asumiendo la libertad de nuestros hijos. Pues hoy el Señor nos dice, a ese Dios desconocido, búscalo, porque necesitas que te dé calor. Sin Dios la vida se apaga, la vida se apaga. ¿Cómo nos habla Dios? Nos habla, principalmente se ha revelado a través de Jesucristo, y conocer a Jesucristo es conocer la verdad de Dios. Pero Dios nos habla a través de la historia, entra en nuestra vida. Yo me acuerdo de leer El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, un judío, de origen judío, que está en Viena, vive en Viena, y está ante el dilema de qué tiene que decidir. Tiene pasaporte para huir, está a punto de editar su obra que creará la Escuela de Psicología de Viena, pero están sus padres que no tienen pasaporte. Dice que él durante 3 horas reza a Dios y le dice, dime qué quieres de mí. Entró, dice, en una iglesia incluso a rezar. Y cuando volvió, dice, tuve la respuesta. Mi padre venía de visitar la sinagoga que había sido quemada y había rescatado solo una tablilla. Dice, esto es lo que ha quedado. Y dice, ¿y qué ponía en la tablilla?
honrarás a tu padre y a tu madre. Yo supe que Dios me decía, quédate en Viena, deja tus estudios y las cosas, tus papeles, tu psicología, y ama a tu padre y a tu madre. Y fueron a Auschwitz juntitos. Y los padres murieron de camino. Y Dios le sacó de Auschwitz, pudo publicar su obra después, y Dios le habló al corazón. Recuerdo también en el seminario, en una convivencia, que uno de los compañeros tuvo un sueño y lo contó. Dice, he soñado que estaba en un sitio donde llegaba, abría las maletas y me rodeaban niños de color. Pues ese día hubo un cambio de seminario para este seminarista y está en África, es sacerdote, está ejerciendo en África. Es decir, al Dios desconocido. Es impresionante cómo Dios, si tú le abres la puerta, te habla de cualquier manera, encontrándote una persona, hablándote a través de los acontecimientos y cómo de una manera condensada en Jesucristo. Por eso hoy el Señor nos invita a recibir este espíritu que nos vaya haciendo comprender esta verdad de quién es Dios, de cómo Dios nos ama, qué quiere Dios de nosotros, de entender cómo nos habla a través del deseo. Esto lo dice mucho Teresita de Lisieux. Dios no pone en el corazón del hombre deseos suyos que no lleve a plenitud. Pero tienes que entender cómo los lleva a plenitud. A veces Dios pone en ti un deseo de ser padre y no te da hijos naturales, pero lo cumple de una manera distinta. A Teresita le dio el deseo de ser misionera y nunca fue a China. Pero la superiora le dijo, y lo tenía ya en su corazón, de ir a China, hay un sacerdote que va a China que pide a una carmelita que rece por él. Te he elegido a ti. Y ella entendió, ¿ves, Señor? Tú me haces misionera a través de este sacerdote. Y es la patrona de las misiones, de los misioneros, y no salió del convento. Porque Dios siempre cumple nuestros deseos. Es aquel que nos da la felicidad y que cumple lo que deseamos, pero no como nosotros pensamos. Por eso la fe nos hace reconocer esa plenitud